Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 14 de noviembre del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará a tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 14 de noviembre del 2021. Estamos acercándonos al fin del año litúrgico, por lo cual, la Iglesia no puede ofrecernos un mejor tema que el de la esperanza. En la primera lectura, Daniel profetiza, que al final de los tiempos el arcángel San Miguel se levantará para defender y salvar a todos los que están escritos en el libro de la vida. En la segunda lectura, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados del hombre para perfeccionar para siempre a los que ha elegido, a los que ha santificado e inscribirlos en el libro de la vida. Para que esto suceda el Evangelio, nos manda estar vigilantes, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien se llevará consigo a sus elegidos antes del fin del mundo, del cual nadie conoce ni el día ni la hora, solamente el Padre Celestial. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Daniel. Daniel profetiza, que al final de los tiempos, el arcángel San Miguel, salvará a todos los que están escritos en el libro de la vida, del tiempo de angustia, que vendrá al final de los tiempos. Y los que han muerto, resucitarán unos para la vida eterna, otras para el eterno castigo. ¿Quiénes son los que estarán escritos en el libro de la vida? Los guías sabios, los que enseñaron a muchos la justicia, los que trabajaron en la extensión del reino y en la predicación de la buena nueva. Esos resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. ¿Quiénes son los que están llamados a ser guías sabios y a trabajar en la extensión del reino de los cielos? Todos los católicos bautizados. Por lo tanto, católico que no está trabajando activamente en su iglesia, católico que está cometiendo pecado de omisión, ya que en lugar de trabajar para su salvación y la de los que le rodean, está trabajando para su condenación. Para muchos el fin del mundo es motivo de miedo, para otros es motivo de esperanza. Los pecadores, tienen miedo de enfrentarse cara a cara con Dios y dar cuenta de su pecado, de su actuar. En cambio, los que han obrado bien, y han llevado a cabo la voluntad de Dios en cada momento e instante de su vida, para ellos, el fin del mundo, es llegar a la meta, para recibir la corona merecida de gloria, de salvación y de vida eterna.
Por eso en el fin de los tiempos, cuando se presente el arcángel San Miguel, para los que han cumplido la voluntad de Dios, será motivo de alegría, de gozo; en cambio, para los que se dejaron guiar por los criterios mundanos y despreciaron a Dios, va a ser motivo de miedo, de angustia. El mayor enemigo del hombre es el miedo. Pero hay algo a lo que el miedo teme: a la fe, a la confianza en Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Joel capítulo 2, versículo 1 y 12 al 13. Toquen la trompeta en Sión. Den la alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país. Porque está cerca el día de Yahvé, ahí viene. Dice Yahvé: vuelvan a mí con todo su corazón, con ayunos, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de Yahvé está cerca. Esta noticia debería llenarnos de alegría a todos los católicos. De hecho, en cada misa, después de la consagración, pedimos al Señor Jesús que venga. ¿Cuándo? Cuando decimos: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Si un familiar muy querido y amado por ti, tiene que irse por largo tiempo al extranjero, y después de muchos años, te anuncian su retorno, ¿cómo te sientes? Lógicamente, lleno de alegría, de gozo y de regocijo. Si de verdad has llegado a amar a Dios sobre todas las cosas, y te dicen que ya está cerca la venida del Señor Jesús, lógicamente, que estarás lleno de alegría y de gozo. De lo contrario, si te da miedo en lugar de alegría, no le eches la culpa a Dios, más bien échale la culpa al haber despreciado el llamado, la palabra de Dios, los sacramentos, al no haber tenido la capacidad de echar fuera de tu vida al pecado. Échale la culpa al no haber sido buen administrador de los bienes que se te confiaron. Pero estamos a tiempo de recapacitar, estamos a tiempo de arrepentirnos, de convertirnos, de volver a Dios, de implorar su misericordia. Yo creo que si Adán y Eva, en vez de haberse escondido, llenos de temor por su pecado ante la presencia de Dios, en vez de haber buscado culpables, se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón a Dios de su desobediencia, no habrían sido jamás expulsados del paraíso. No te escondas de Dios, ni le escondas tu pecado, más bien muéstrate arrepentido ante Él, pídele perdón, y verás que sucede lo que dice el salmista: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 al 3. Conozco tus obras. Te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiente. Porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La muerte, desgraciadamente, nadie la esperamos. Es más, nos da miedo solo pensar en la idea de morir. De nada sirve que el mundo te santifique y te aplauda y digan que estás vivo, si frente a Dios no pasas el control de calidad. Dios no va a hacer una encuesta de popularidad para juzgarnos. Nos va a juzgar personalmente a cada uno de nosotros un juicio personal, donde la pureza de intención, la pureza de motivación y el amor con que actuamos va a ser definitivo para nuestra salvación. Tenemos que tener claro que lo que más detesta Dios, es la mediocridad, la tibieza. ¿Quién es el mediocre? El que es medio honrado y medio ratero, medio honesto y medio deshonesto, medio católico y medio ateo, a los mediocres los vomita Dios y los vomita el diablo. A favor de Cristo, o en su contra. Frío o caliente. El tibio, el mediocre, nunca llega a ningún lado. Y la mejor arma del diablo en esta época, para derrotar a los elegidos de Dios, es hacerlos y mantenerlos tibios, mediante la comodidad. Sea católico desde la comodidad de su hogar. La pereza: no te comprometas con Dios, ni con su iglesia, al fin y al cabo, no eres tan malo, no robas, no matas. El mayor pecado de esta época es la indolencia. No tienes por qué ir a predicar a otros y dar a conocer a otros el mensaje de salvación, que cada quien se rasque con sus uñas, tú no eres responsable de los demás. Todos los que se valen de estos argumentos para no responder al llamado de Dios para trabajar en su viña, se convierten como el joven rico del Evangelio, que cumplía los 10 mandamientos, que no hacía nada malo, pero que no supo responder generosamente al llamado de Jesús para seguirlo, servirlo y hacer el bien que Jesús le pedía hacer.
Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, a que ese tipo de gente llegará a salvarse. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su amigo se alejaba. Debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra, para ti, será una montaña, un pequeño charco, un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó, su diminuto cuerpo no dejó de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante. Tuve un sueño y deseo realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo. Ni yo, con patas tan grandes, intentaría realizar algo tan ambicioso y se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor le aconsejaron a nuestro amigo para que desistiera. No lo lograrás jamás. Le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos, ahí estaba el animal más loco del pueblo, había construido como su tumba un monumento a la insensatez, ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos, aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una mariposa, no hubo nada que decir, todos sabían lo que pasaría, se iría volando hasta la gran montaña y realizaría su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir, todos se había equivocado. Dios nos ha creado para realizar un sueño, vivamos por él, intentemos alcanzarlo, pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, lo lograremos. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Solo al mediocre lo detienen obstáculos y pretextando haberlos tenidos, pretende con esto justificar ante Dios su mediocridad, su falta de respuesta generosa. No te engañes, Dios no quiere justificaciones de cobardes, ni pretextos de tontos, Dios quiere acciones de valientes, llenas de amor, de fe, de esperanza, de perseverancia y constancia para alcanzar lo prometido. Sal ya de tu mediocridad. Estás a tiempo. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva su alma de la muerte y se le perdonarán una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie puede llegar ante la presencia de Dios solo. El católico es luz, y la luz se hizo para alumbrar. Los católicos iluminamos a los que nos rodean, con la predicación de la palabra de Dios, con nuestro testimonio de vida. A Dios le sobran propagandistas, pero le faltan testigos. Los propagandistas son los mediocres, que al no ser capaces de dejar que la palabra de Dios que ellos predican los transforme a ellos mismos, menos van a lograr que su predicación transforme a los demás. Por eso se solicitan más personas que hagan algo por mejorar las cosas, menos que las desaprueben. Más personas que actúen, menos que hablen. Más personas que digan, puede hacerse. Menos que digan, no puede hacerse. Más personas que inspiren confianza a los demás, menos que arrojen un chorro de agua fría sobre los que han dado, aunque sea un solo paso en la dirección correcta. Más personas que se interesen en las cosas y hagan algo para mejorarlas, menos que se sienten a un lado sin hacer más que encontrar los defectos.
Más personas que señalen lo que es correcto, menos que insistan en señalar lo que es incorrecto. Más personas que enciendan una vela, menos que la apaguen y maldigan la oscuridad. Más personas que vivan y prediquen la palabra de Dios, menos que la ahoguen. Más guías sabios y que enseñen a muchos la justicia, menos ignorantes, que contaminan con su pecado, sus críticas, sus chismes y sus injusticias a los demás. Audioreflexión de la segunda lectura, Libro de Hebreos. Esta lectura nos dice que en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo sacrificios que no podían perdonar los pecados. ¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento los sacerdotes solo preparaban al hombre para recibir al Salvador, a Cristo Jesús, quien ofreció un solo sacrificio por los pecados del hombre. Voy a explicarme mejor con un ejemplo. Imagínate que tú eres ratero y yo soy ratera, a los dos nos meten a la cárcel. ¿Puede venir un perro a salvarnos? ¿Puede venir un marciano? Claro que no. Tiene que venir un ser humano, como tú y como yo, libre de culpa y mancha, y que tenga dinero para pagar la fianza. Bueno, la verdad es que yo soy pecadora y tú eres pecador, ni tú puedes salvarme a mí, ni yo puedo salvarte a ti. Esta era y es la realidad del ser humano. Tenía que venir un hijo de hombre y perfecto Dios. Cristo Jesús, sin culpa ni mancha, capaz de pagar la fianza, con su sangre derramada en la cruz. La palabra sacramento significa fianza. O sea, que cada vez que yo cometo un pecado, caigo en la cárcel de la condenación, pero cuando me acerco al sacramento de la confesión, Cristo a través de la absolución del sacerdote, paga la fianza, así, yo salgo de la cárcel de la condenación, libre bajo fianza, para empezar de nuevo a llevar una vida guiada por el Espíritu Santo y basada en la palabra de Dios. Una vez que Cristo ha pagado, una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrenda por ellos, pero sí es necesario empezar a llevar una vida libre de pecado, para alcanzar la salvación. Todavía existe mucha gente que cree que con solo cumplir los 10 mandamientos, se salva. En el Antiguo Testamento bastaba con que la gente dejara de hacer lo malo, para llegar a ser justos, ya que en el Antiguo Testamento todavía no existía la salvación para el hombre, porque todavía no había venido Cristo a salvarnos. El Antiguo Testamento solo preparaba al hombre para recibir la salvación. En el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere en la cruz para salvarnos, nos envía su Espíritu Santo, para llenarnos de las gracias santificantes, que nos permitan, no solo dejar de hacer lo malo, sino que nos capacita para hacer todo lo bueno. De hecho, en el juicio final las preguntas van a versar sobre qué dejaste de hacer de bueno, pudiendo hacerlo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste. Si tú tienes un hijo, te basta con que no haga nada malo, para estar satisfecho con su comportamiento. O sea, te basta con que solo coma y duerma, aunque no estudie, no trabaje y no sea productivo. Claro que no. De hecho, el primer pecado capital no es la lujuria, ni la ira, es la pereza. Es importante que no olvidemos, que desde nuestro bautismo, nosotros recibimos la misión de ser extensión del sacerdocio de Cristo, recibimos la misión de ser puente de unión entre el hombre y Dios, dependiendo de cómo hayamos cumplido esa misión, vendrá nuestra salvación o nuestra condenación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 24 al 25. El cargo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa y por su suplicio han sido sanados. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo cargó con nuestros pecados, no para que nosotros sigamos pecando, sino para darnos la oportunidad de empezar una vida santa. La palabra de Dios, en Eclesiástico 5:6, nos dice, no tengas el perdón por seguro y por eso sigas acumulando pecados. No digas, la misericordia de Dios es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean. Porque en él se encuentran misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. Palabra de Dios. Cuando una persona, en nuestro país, sale libre bajo fianza, tiene que ir a firmar cada cierto tiempo para reportarse y tiene que llevar un comportamiento ejemplar, de lo contrario, la fianza se cancela y vuelve a la cárcel a recibir un castigo más severo y ya no habrá fianza que le ayude a salir, hasta que no cumpla su condena.
No juguemos con la misericordia de Dios, ni nos burlemos de su perdón, porque Dios nos dice en su palabra: el que peca contra el hombre, Dios lo perdona, pero el que peca contra Dios, ¿quién le perdonará? Cuentan que, estando reciente la Revolución Francesa, uno de los jefes de la República, que había asistido al saqueo de iglesias y a la matanza de sacerdotes, se dijo a sí mismo: ha llegado la hora de reemplazar a Cristo. Voy a fundar una religión enteramente nueva y de acuerdo con el progreso. Pero no funcionó. Al cabo de unos meses, el inventor acudió desconsolado a Bonaparte, ya primer cónsul, y le dijo: ¿crees mí, señor? Mi religión es preciosa, pero no arraiga entre el pueblo. Respondió Bonaparte: ciudadano colega, ¿tienes seriamente la intención de hacer la competencia a Jesucristo? No hay más que un medio. Haz lo que él. Hazte crucificar un viernes, y trata de resucitar el domingo. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Bien saben que Cristo vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Arriba dije que Cristo tenía muchos propagandistas y pocos testigos. ¿Cómo se diferencian unos de otros? Esta lectura nos lo dice claramente. El que permanece en Cristo no peca. El que peca y habla de Cristo, es solo un propagandista, que no lo ha visto, ni conocido. Es una persona que no entiende, ni valora el sacrificio de Cristo en la cruz. San Pablo diría: mi vida está escondida con Cristo en Dios. Si tu vida está escondida atrás de Cristo, y Cristo está escondido atrás de Dios. Para que el enemigo te haga algo, tiene primero que vencer a Dios, luego a Cristo, luego a ti. Entonces, ¿por qué el enemigo causa tantos estragos a los católicos? San Pedro nos dice: el diablo está como león rugiente, viendo a quien devorar. Desgraciadamente, el católico, al hacerle caso a la tentación, se sale de la protección de Dios y se expone a las garras del demonio, quien sin piedad, arremete contra el hombre para destrozarlo y condenarlo. El que ha nacido de Dios y se mantiene en Dios no peca, porque Dios lo protege de las tentaciones y del pecado y por medio de su Espíritu, le llena de gracia y fortaleza para salir victorioso de las pruebas y de las persecuciones. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces el ser humano vive como si no fuera a morirse y muere como si no hubiera vivido. Esta frase tan corta nos recuerda lo frágil y pasajera que es la vida en este mundo. ¿O acaso alguien puede asegurar que va a estar vivo mañana? Debemos recordar que tenemos que vivir cada día en paz con Dios, pues no sabemos si el día de mañana vamos a levantarnos. Debemos dejar de lado la pereza y responder al llamado que Dios nos hace y empezar a disfrutar de este mundo que aún es bello si lo cuidamos. No desperdicies tu vida estando en guerra y peleando con los demás, llenos de rencores y de resentimientos. No te encierres dentro de ti mismo. Dios te mandó a este mundo para que disfrutes la naturaleza, el amor, la salud, el deporte y tu vida misma a su lado, para que seas luz y sal de la tierra, para que ilumines y llenes a través de la palabra de Dios a los demás, de la vida divina. La vida no se repite aunque muchos digan lo contrario, solo tienes una oportunidad y si puedes leer esto es porque Dios te la sigue dando. No pierdas tu tiempo y busca a Dios, ponte en paz con Él y empieza a vivir este que es el primer día del resto de tu vida. La verdadera vida solo se encuentra cuando buscas de corazón a Dios y aceptas de Cristo su salvación. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Esta lectura nos habla directamente del fin del mundo, del fin de la creación. Días de gran tribulación, que marcarán la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Día de alegría y gozo, para los que se han mantenido firmes y perseverantes en cumplimiento de la voluntad de Dios. Día de terror y miedo, para los que se mantuvieron actuando al margen del Evangelio y de la voluntad de Dios. Cristo siempre fiel, lo primero que va a hacer en su segunda venida, es enviar a sus ángeles para congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, para liberarlos de la gran catástrofe.
Luego Cristo se va a retirar del mundo, junto con toda la gente que permaneció fiel a sus enseñanzas, y entonces será soltado el diablo, al que los pecadores consciente o inconscientemente, al negarse a seguir a Cristo, hicieron su Dios, quien se encargará de traer al mundo, la destrucción más terrible, que el hombre se pueda imaginar. En esta lectura nos pone de ejemplo a la higuera, para indicarnos cómo vamos a darnos cuenta, de cuando se acerca el fin del mundo, y nos dice cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan hojas. Ustedes saben que el verano está cerca. Muchas personas han relacionado esta metáfora con una de las antiguas banderas del pueblo judío, que tiene en el centro una higuera, y dicen que esta parábola se refiere al pueblo judío, de tal manera que cuando el pueblo judío se convierta al catolicismo, es la señal de que ya está cerca la venida de Cristo. La verdad es que nadie sabe, ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros, es estar esperando preparados, para que cuando venga Jesús, a llevarse a los suyos, nos lleve entre ellos, y nos encuentre preparado para recibirle. El fin de nuestro mundo, la muerte, es un hecho para todos los hombres, del que no vamos a escapar. El hombre vive de esperanzas. El niño espera hacerse grande. El estudiante espera aprobar los exámenes. Los recién casados esperan tener un hijo. El desocupado espera encontrar trabajo. El encarcelado espera dejar la cárcel, etcétera, etcétera. Esperanzas, unidas a un bien que no tenemos y que deseamos poseer. Nosotros los que creemos en Cristo, estamos en espera de un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero ojo. No solo estamos en espera de un cielo nuevo, sino también somos esperados en la vida eterna. ¿Por quién? Primeramente por Dios, luego por la Santísima Virgen María, por los santos, por nuestros familiares, por todos nuestros seres queridos. Todos los que nos esperan están interesados en que nuestra vida termine bien y tú estás interesado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 6 y 9. Pero ustedes, hermanos, no anden en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece que cada día, crecen más y más las tinieblas. ¿Y sabes por qué? Porque muchas luces que deberían de brillar, muchos católicos que deberían de estar escuchando, viviendo y predicando la palabra de Dios a los demás, no lo han hecho. No hay oscuridad que no pueda ser vencida por la más pequeña luz. La luz más pequeña, es capaz de vencer a la oscuridad más intensa. Tú eres hijo de la luz, y como tal, tu deber es alumbrar a los demás con tu testimonio, con tus obras buenas, con tu predicación, con tu oración, llevando una vida ejemplar. Los hijos de la luz, apagan su luz, cuando el pecado entra en sus vidas, ya que creen que teniendo la luz apagada, nadie los verá, y lo único que logran es engañarse a sí mismos, porque a Dios nadie lo puede engañar. Si debido al pecado, tu luz se ha apagado, no tardes en ir a reconciliarte con Dios, y deja que a través del sacramento, Dios vuelva a encender por medio del Espíritu Santo, la luz de la gracia en tu vida, para que así sean vencidas las tinieblas que te rodean, y puedas ser luz que guíe a los demás en medio de la oscuridad. Estando por la noche predicando el padre Kepler en un estadio muy grande de Estados Unidos, a la mitad de su prédica, mandó apagar todas las luces del estadio, luego prendió un pequeño cerillo y preguntó a la gente, ¿ven la pequeña luz de mi cerillo encendido? Toda la gente contestó a una voz sí. Luego pidió a todos los asistentes, que trajeran cerillos o encendedores que los prendieran, a los que trajeran linternas o lámparas las encendieran. En unos cuantos minutos, todo el estadio estaba iluminado. El padre Kepler concluyó, ven cómo la luz de un pequeño cerillo es capaz de vencer a la más intensa oscuridad. Ven cómo la luz de todos nosotros unidos, iluminó totalmente el estadio. Católicos, empecemos a brillar para vencer la oscuridad de nuestro mundo actual. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 11 y 13 al 14. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor, y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá.
Si el universo ha de descomponerse así como deberían ser ustedes, les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Mas nosotros esperamos según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reina la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen dos formas de esperar la segunda venida de Jesús, como castigo o como premio. Para los que han vivido sin Dios, no les queda más que esperar ese día, como castigo. Para los que han llevado una vida santa y piadosa, esperan cielos nuevos y una tierra nueva en donde reine la justicia. No te preocupes tanto por el fin del mundo, preocúpate más bien por el fin de tu mundo. A mí lo mismo me da morir sola o acompañada. Al final cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de manera personal, del bien o del mal hecho con su vida. Para esperar el fin de nuestro mundo, con paz, con alegría, tenemos que esforzarnos en vivir día a día, en paz, sin culpa y sin mancha, llevando una vida santa y piadosa. Y para eso necesitamos dejar el pasado atrás. El pasado únicamente sirve para perdonar y aprender lecciones. Borra el pasado, aprende lecciones para no repetirlo. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces serás siempre nuevo y vivirás siempre en paz. Si quieres recuperar la salud espiritual, abandona la crítica, el resentimiento y la culpa, que son los responsables de nuestras enfermedades y de nuestra condenación. Acepta el perdón de Dios, perdona a todos y perdónate a ti mismo, no hay liberación más grande que el perdón, no hay nada como vivir sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo, que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica que te hace juez, agotadora y vana tarea, y cómplice de lo que te disgusta. Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella. El bien y el mal viven dentro de ti, alimenta más el bien para que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse. Lo que llamamos problemas son lecciones, por eso nada de lo que nos sucede es en vano. Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad, cree en Jesucristo, confía en su misericordia, abandónate en su amor, deja que su sacrificio en la cruz no sea inútil. Deja que Cristo te haga perfecto y te santifique, para que cuando venga te encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos vivir cada día, como si fuera el último de nuestras vidas. Algunas personas cuando les pregunto, si supieras que vas a morir dentro de una hora, ¿qué harías? La mayoría responde, me iría a confesar, me arrepentiría, pediría perdón, le diría a mi pareja y a mis hijas que les amo, me reconciliaría con las personas que tengo problemas, etcétera, etcétera, a lo que luego yo agrego, ¿y por qué no lo has hecho? Si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Cómo sabes que no vas a morir dentro de una hora? El pecado de omisión, es saber dónde está el bien y no hacerlo, ya sea por orgullo, por pereza, por comodidad, por soberbia o por lo que sea. No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, reza un refrán mexicano. Eso es mantenerte despierto. Así como todos ponemos cerraduras, alarmas, herrería, etc., para cuidar que nuestra casa no vaya a ser robada por un ladrón y no dejamos entrar a nadie desconocido. Así debemos de cuidar nuestra salvación, poniendo puertas, cerraduras, al pecado, a la tentación y no dejar entrar nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y así el ladrón, que es el diablo, nunca nos robará nuestra salvación. Que Dios nos encuentre despiertos y trabajando en la extensión de su reino, el día de su venida, para recibir de él, cielos nuevos, tierras nuevas, donde reine el amor, la justicia y la paz. Oremos por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que sigan siendo guías sabios, que enseñen a muchos la justicia y puedan resplandecer como estrellas por toda la eternidad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por el Padre Fernando, por Manuel Méndez, por Sergio Ponce, por Carmen Hermosillo, por Juan, por los hijos de Mavi,
por Lupita García, por Gabriela, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el eterno descanso de Mérita, servidora de Cocula, una maravillosa mujer, que siempre dio testimonio de fe, amor y servicio. Dios la tenga gozando de la gloria eterna. Oremos por todos los servidores que cumplen años en este mes de noviembre, especialmente por nuestras coordinadoras. Consuelo Barbosa, 4 de noviembre. Isabel Reynoso, 19 de noviembre. Cecilia García, 22 de noviembre. Tere Orendain, 23 de noviembre, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Avisos. 1. Dios mediante el 20 de noviembre a las 10 de la mañana, tendrá lugar en el Templo de la Experiencia el retiro del grupo de Santa Lucía y de la Experiencia, la misa será a la 1 de la tarde, camiseta azul, en la parroquia de la Experiencia, Nuestra Señora del Refugio. Dirección: Salvador Sánchez 25, Colonia La Experiencia, Zapopan, Jalisco, código postal 45198, 2. Dios mediante el 21 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Templo del Ranchito de la Esperanza, tendrá lugar el retiro de Agua Blanca y la Esperanza. Oremos por el retiro y el envío de Santa Lucía, la Experiencia y Cuquío, para que Dios llene a todos los que vamos a participar, de amor, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.